Buenos días, vamos a dar inicio a nuestro culto dominical. Dice en el Salmo 9: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Oremos. Padre Celestial, estamos delante de ti, dándote las gracias por la oportunidad que nos das de adorarte y de reconocer cada una de las bendiciones que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por tu protección, gracias por tu provisión, por tu bondad, por tu gran amor. Queremos alabarte y reconocer cada una de tus múltiples cualidades. Gracias, Señor, por ese amor tan fiel y tan grande hacia nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a dar tiempo para las gratitudes, para que los compartamos. Pero antes vamos a leer un versículo en el Salmo 5 que dice: Alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Compartamos nuestras gratitudes. Vamos a orar a Dios dando gracias por sus bendiciones. Nuestro Señor y Salvador, queremos darte nuevamente las gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque si estamos de pie y si estamos vivos es porque tú así lo has querido, y queremos agradecerte esa oportunidad. Queremos agradecer tus cuidados, queremos agradecer la bendición que nos das de estar con bien. Gracias porque tú hasta este momento has guardado a tu iglesia Maranata. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque no hay palabras ni hay acciones que puedan expresar nuestra gratitud, pero sabemos que tú conoces nuestros corazones y sabes lo que sentimos, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor y por tu bondad. En el nombre de tu Hijo Jesús, te lo agradecemos. Amén.
Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, y vamos a leer de los versículos 13 al 17. Marcos 12, del 13 al 17. Dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Que más él pudiera en su libro añadir, si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor, si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor. No temas por nada, contigo yo estoy. Tu Dios yo soy, solo tu ayuda seré. Tu fuerza y firmeza en mi diestra estará. En ella sostén y poder te daré. En ella sostén y poder te daré. No habrá que anegarte en las olas del mar, si en aguas profundas te ordeno salir, pues siempre contigo en angustia seré, y todas tus penas podré bendecir, y todas tus penas podré bendecir. Las llamas no pueden dañarte jamás, si en medio del fuego te ordeno pasar. El oro de tu alma más puro será, pues solo la escoria se habrá de quemar, pues solo la escoria se habrá de quemar. Al alma que anhele la paz que hay en mí, jamás en sus luchas le habré de dejar. Si todo el infierno la quiere perder, yo nunca, no, nunca la puedo olvidar. Yo nunca, no, nunca la puedo olvidar. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga en este hermoso domingo 29 de noviembre del 2020. Vamos a iniciar. ¿Qué les parece si toman su Biblia y decimos la proclama de la Iglesia Bautista Maranata? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Por lo tanto, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir, es la esperanza
que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada me impedirá hacerla parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Oremos. Nuestro buen Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego, Señor, que nos bendigas con ella, que nos perfeccione como ella misma lo dice, Señor, que nos redarguya, que nos lleve a toda justicia, Señor, y que nos corrija, Padre. Te lo ruego en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, Marcos, discípulos de Cristo, es nuestra serie de sermones que hemos llevado durante todo este año atípico, ¿verdad? Pero que el Señor nos ha permitido meditar en este hermoso libro, el primero de los libros escritos del Nuevo Testamento. Nuestro texto, Marcos 1:17, que dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Amén. Nuestro texto bíblico está en Marcos 12, versículos del 13 al 17. Y vamos a estar meditando repetidamente, vamos a estarlo mencionando Marcos 12, 17. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. El título del sermón, mis hermanos, es Hablemos de dar a Dios lo que le pertenece. Hablemos de dar a Dios lo que le pertenece. Y que me gustaría que nos lleváramos cada uno de nosotros como desafío en nuestro corazón para edificarnos. Antes de poder dar, necesitamos tener. Y para tener necesitamos recibir. Por lo que la iglesia da, de lo recibido de Dios. Por lo que de lo recibido de la mano de Dios le damos. Maravillemos, hermanos, maravillemos al mundo con Jesús. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, como es todos los miembros de la iglesia que han sido creyentes, regenerados por el Espíritu Santo, bautizados en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y se adhieren a nuestra congregación, nuestra gran misión es compartir las maravillas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y eso nos debe mantener vivos siempre, nos debe mantener avispados, listos para emprender nuestra tarea. Amén. Bien, déjenme iniciar con un juego de palabras. Consagración es sinónimo de entrega y entrega es sinónimo de dar. Por lo que hablemos de dar a Dios lo que le pertenece. Le pertenece a Dios nuestra vida. En alguna ocasión me invitaron a predicar a una congregación de aquí de Ciudad Juárez, una hermosa congregación, sobre el tema de mayordomía. Y pregunté, antes de iniciar el sermón, les pregunté a los presentes, estaba todo el templo lleno, y les pregunté, ¿alguien me puede decir cuánto le pertenece a Dios? Se quedaron extrañados y les pregunté nuevamente, ¿cuánto le pertenece a Dios? Y la respuesta, ahí al fondo, me respondió una hermana, una amada hermana en Cristo. Y gritó, el 10%. Volví a preguntar, ¿cuánto? El 10%. Me repitió la misma hermana. Y con mucha pena le aclaré. No, mis hermanos, a Dios le pertenece todo. Todo es de Dios. Y nuestra vida es parte de ese todo. Por lo que hoy la iglesia celebra a su dueño y Señor a quien le pertenecemos. Y podemos decir con gratitud en nuestro corazón, gracias Señor por dejarnos ser parte de ti, parte del reino, parte y saber que somos parte de esas ovejas de su prado, ¿verdad? Podemos entender el enorme privilegio de ser ovejas de su prado y estar protegidas en su mano. Qué grande privilegio, mis hermanos. Por lo que hoy nuestro sermón está basado en la respuesta que Jesús da a los fariseos y herodianos respecto a si es lícito dar impuesto al César o no. La respuesta del Señor los maravilló, dice la palabra. Veamos cómo dos grupos rivales del judaísmo se unieron para presentarle una pregunta sobre un tema que mantenía dividida a la sociedad judía en su tiempo.
Marcos nos dice que se formó una perversa coalición entre los santurrones y los mundanos, tal como sucedió antes en Marcos 3:6. No quedaron muy contentos con la enseñanza anterior del Señor Jesús, que los identificaba plenamente como los ladrones malvados, ¿se recuerdan? Que pronto serían destruidos por el mismo Dios. Así que no se quedaron tranquilos, y ese mismo día, en el mismo lugar, ahí en Jerusalén, enviaron una comisión para sorprenderle con alguna pregunta, para buscar acabar con Jesús. La cuestión del pago de impuestos, el pago de impuestos a Roma. Acabar con Jesús, ese era el objetivo de ellos. Sin duda, su propósito era enfrentarlo con las multitudes y con el poder político de Roma. Pero Cristo no solo salió airoso de la situación, sino que aprovechó la ocasión para continuar enseñando sobre el tema de su autoridad. En los pasajes anteriores hemos visto la autoridad de Cristo frente a los gobernantes religiosos del judaísmo, mientras que ahora vamos a considerar su autoridad frente a los poderes políticos de sus días. Es por eso que además de líderes de los fariseos, expertos en la ley y en las tradiciones, se encontraban los herodianos, miembros del partido del poder, del clan del rey Herodes, quienes estaban en el poder, títeres de los romanos dominantes. Mientras enseñaba a Jesús en el templo, fue abordado por esta extraña delegación. A menos de algunas personas les parecía extraño y se sorprenderían ver llegar juntos a un grupo de fariseos con otro de herodianos. Era muy extraño eso. No debemos olvidar que existía una profunda enemistad entre ambos, mientras que los herodianos constituían un partido político que apoyaba al gobierno romano y a la dinastía de Herodes, simpatizando además con los valores de la cultura helénica de los griegos. Además, eran mundanos hasta más no poder. Los fariseos, por el contrario, eran una secta religiosa del judaísmo que se caracterizaba por su patriotismo, por su nacionalismo y por defender los principios de la ley conforme a sus tradiciones, ¿verdad? Ya lo vimos que el Señor Jesús también les dio duro cuando dijo que enseñaban puras doctrinas de hombres y se olvidaban de la palabra de Dios. Difícilmente podríamos imaginar dos grupos más opuestos, pero sin embargo dejaron a un lado sus diferencias y se aliaron contra Jesús, porque lo veían como un mayor oponente. Y por supuesto, esto no fue la última ocasión en que el poder religioso y el poder político se unirían contra Cristo y su evangelio, como lo vemos hoy en nuestros tiempos, que gobiernos y religiones, ya sea el clero o del Islam, se unen contra el evangelio de Jesús por todas partes del mundo. Por lo que su pueblo, la iglesia, permanece firme y siempre dispuesta a dar y compartir del amor de Cristo en toda circunstancia. Como hoy en tiempos de pandemia, la iglesia no se calla, no está quieta, sino predica con denuedo que solo en Cristo hay salvación y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la iglesia dice, amén, así es. Los enemigos de Jesús se encontraron con una respuesta que los dejaría por completamente desarmados y con sus planes deshechos, pues no alcanzarían su cometido en ese momento a pesar de la astucia de la pregunta capciosa que formularon. En la respuesta del Señor meditaremos en esta oportunidad y quiero decirles, hermanos, el deseo de Dios es hacernos entender lo que nos enseña el Señor Jesús cuando dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, por lo que hablemos de dar a Dios lo que le pertenece. En primer lugar, consideremos, nadie enseña como Jesús, el divino Maestro. Continuamos, hermanos. En primer lugar, consideremos, nadie enseña como Jesús, el divino Maestro. Leamos Marcos 12, 13 al 14 y 17. Dice la palabra, y le vieron algunos de los fariseos y de los herodianos, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino con verdad enseñas el camino a Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no?
¿Daremos o no daremos? Respondió Jesús y les dijo, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, aunque es obvio que esta declaración la hace Jesús el Maestro, quiero enfatizar que es la respuesta del Divino Maestro, del Dios que se hizo hombre. Y Él es el verdadero y perfecto Maestro, omnisciente Dios. La comitiva de los enemigos de Jesús se acerca hipócritamente con adulación al Señor para tratar de esconder sus verdaderas intenciones. Pero a pesar de ello, dice algo de verdad respecto al Señor. Jesús enseña como nadie. Es el divino Maestro, por lo que ellos ven en Jesús, en primer lugar, que es veraz y justo. Jesús es veraz y justo. Es reconocido por sus enemigos, por lo que seamos veraces y justos, porque a Dios le pertenecemos y debemos de ser semejantes a nuestro Señor. Nadie podía acusar al Señor de mentiroso, de engañador o de estafador. Al contrario, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único verdadero, como enseña la Escritura en Romanos 3, versículo 4. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Jesús no pretendía congraciarse con nadie, como si necesitara buscar el favor de alguien para lograr sus objetivos, como suele hacerse los hombres. Jesús mismo declara que no buscaba su propia gloria, sino la del Padre. Y por eso era el Padre el que buscaba la gloria de Jesús. Juan 8:50 dice, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Sí, el Padre es el que buscaba la gloria también de Jesús y es el único que juzga. Versículo 5:41 de Juan. Gloria de los hombres no recibo, dice el Señor. Es triste ver personas que se dicen cristianos, que buscan congraciarse con otras adulándolos para conseguir astutamente lo que quieren y en realidad no están reconociendo las capacidades o cualidades de la persona a las que aparentan estimar, a las que se echan una vez que cumplen sus objetivos o se interponen en el cumplimiento de sus deseos perversos. Creo que algunos de nosotros ya nos hemos topado con este tipo de personas, pero Cristo no necesita adularte ni dorarte la píldora, porque Él es el Maestro divino, que es veraz y justo, que te dice lo que es correcto, lo que es agradable a Dios, lo que es verdadero para que medites en ello y lo pongas por obra. En eso debemos pensar, como dice también el apóstol Pablo allá en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La perversa coalición que buscaba tentar a Jesús no pensaba en lo que era realmente verdadero y justo, sino en su propósito malvado, en sus deseos crueles y egoístas, en sacar del camino a uno que estaba siendo acogido por el pueblo con grandes multitudes, lo que según ellos representaba un peligro de su estatus y reconocimiento como autoridad. Por lo que, hermanos, ¿estamos pensando nosotros en lo que es justo y verdadero? Si no es así, ¿a dónde podemos pensar que nos llevarán nuestras consideraciones personales, nuestros pensamientos personales? ¿En qué ocupamos nuestros pensamientos? Dejemos de pensar en cosas que nos hacen daño y apartan de la presencia de nuestro Señor. Dejemos de pensar en nuestros goces personales. Dejemos de preocupaciones y del afán. Dejemos de estresarnos por el acontecer de nuestro alrededor. No quiero decir que no pongamos en práctica los sencillos protocolos de salud. No salir de casa más que para las cosas urgentes y necesarias. Usa de tu tapabocas. Lávate las manos, no saludes de mano, etc. No abraces a nadie. No deis oídos. No sigas escuchando las noticias fatídicas o estadísticas de contagiados y muerte. Ora, intercede por tu prójimo y medita en la palabra de Dios. Cántale al Señor, cántale alabanzas a nuestro Dios. Corramos a Cristo y meditemos en aquello que el Divino Maestro enseña, que es el Dios verdadero y justo. Miremos a Cristo, el único que enseña el camino a Dios con verdad.
Jesucristo es el único que enseña el camino a Dios con verdad. Su iglesia debe enseñar el camino a Dios con verdad. Esto a Dios le pertenece y nos hace solidarios con Él. Somos partícipes del reino. Es totalmente falsa la idea que todas las religiones conducen a Dios. Alguien lo dijo y alguien muy poderoso. Dijo, todas las religiones conducen a Dios. Mentira del diablo. O por cualquier camino se llega a Dios. Mentira del diablo. Cristo ha dicho, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay camino hacia Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Segunda de Timoteo, versículo 2:5. Ni el pastor, ni nadie de la iglesia, ni los ángeles, ni los santos, que algunos llaman, ni nadie aparte de Cristo puede enseñar con verdad el camino de Dios. Cristo mismo es el único que te puede enseñar y hacer entender su voluntad. Él promete, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32:8. ¿Crees tú esa promesa? Entonces puedes regocijarte en el Dios de tu salvación, que te enseña correctamente su camino. Yo como siervo y esclavo del Señor no puedo hacer más que decirte lo que dice la palabra de Dios, la palabra poderosa e inspirada por Dios, de la cual nos enseña, nos redarguye, nos perfecciona, nos reprende y nos corrige. Aunque esto último muchas veces no agrada a muchos, ¿verdad? Que nos corrija. Pero también es mi deber procurar la gracia de Dios en mi propia vida. Adornar la doctrina que proclamo con un testimonio de vida coherente con lo que dice la palabra de Dios. Es decir, dar buen testimonio. Es por eso que solo Cristo, como divino maestro, por su espíritu y por su palabra, es quien te enseña correctamente el camino a Dios. Nosotros te podemos mostrar, pero solamente Jesucristo, en su relación personal contigo, te puede ayudar a ser salvo. Así que no mires a un pastor o a un servidor de la iglesia como aquel que tiene la clave del éxito, como el que te puede bendecir. Mira, Cristo solamente es el que nos bendice. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por lo que es Jesús quien conoce las intenciones del corazón. El Señor conoce lo profundo de tu corazón y tu pensamiento. Hablemos pues, Él conoce las intenciones de nuestro corazón y le pertenecemos. A Dios nadie le puede engañar. Entre nosotros podemos aparentar y proyectar una imagen distinta de lo que somos en realidad, pero a Dios no le podemos aparentar absolutamente nada. Nos dice el relato de que los fariseos y herodianos adularon al Señor antes de ir con la pregunta directa sobre la legitimidad de pagar o no impuestos al emperador romano. Tal vez buscaban desarmar al Señor o desprevenirlo de sus verdaderas intenciones, cuando otros ya habían abiertamente cuestionado la autoridad de Jesús para hacer y enseñar lo que hacía. Y decía en el templo, ¿se acuerdan cuando les decían con qué autoridad lo haces? Bien, hay mucha gente que buscaba estorbar al Señor Jesús. Hay gente definitivamente muy astuta y disfraza sus intenciones con buenas palabras. Algunos llegan a ser tan empalagosos y aduladores y descarados que los repelemos a primera vista. Otros son más sagaces y hacen lo mismo de manera más suave y diplomática, aparentando con gran bondad, pero no son sino labradores malvados, ¿se recuerdan? Siervos malos, dice Pablo. Tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Romanos 16:18. Tengamos cuidado. Pero a Cristo nadie le puede engañar. Y Él ve y conoce todas las cosas, aún las intenciones más profundas del corazón. Dice el verso 15 de Marcos 12,
que el Señor se percató de la hipocresía de los fariseos y los herodianos, que formularon la pregunta si era legítimo o no dar tributo a César. ¿Qué crees que percibió Cristo en tus, o qué crees que percibe Cristo en tus intenciones? ¿Hipocresía o verdad? Él vio hipocresía y doblez en el corazón de estas personas. Conoció sus malas intenciones de tentarle y no de buscar aclarar una genuina pregunta sobre un asunto, ¿verdad?, que ellos quisieran saber, sino querían afectar el testimonio del Señor. Cuidado con tratar de engañar al Señor. Dios no puede ser burlado. Cuidado con tratar de engañar al pueblo de Dios, no sea que se te identifique como un labrador malvado, al cual Dios mismo vendrá a destruir. Hermanos, cuidado con desentender lo que enseña el Divino Maestro. Tengamos cuidado por no atender el llamado de nuestro Señor. Vayamos al segundo punto. La enseñanza de Jesús. En segundo lugar, la enseñanza de Jesús es el respeto a las autoridades. Respeto a las autoridades es lo que nos enseña el Señor Jesús. Marcos 12, del 15, en la parte C, al versículo 17. Hablando de la moneda, ahora que el Señor les pidió, traedme la moneda para que la vean. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron, de César. Respondió Jesús y les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La sabia respuesta del Señor Jesús, al decir dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, nos enseña respeto a la autoridad, a esa autoridad puesta por el mismo Dios. Esa es nuestra segunda enseñanza. Es muy probable que estas personas que formularon la pregunta al maestro presentaron la moneda que pidió el Señor para ilustrar sus enseñanzas, demostrándoles con eso que si usaban esa moneda debían sujetarse a la autoridad que les permitía disfrutar de los beneficios de usar esa moneda. Así entonces, el Señor nos recuerda la necesidad de expresar respeto a las autoridades. ¿Cómo presentamos ese respeto? Honrándoles hasta donde les corresponde. Honrándoles hasta donde les corresponde. Porque las autoridades tienen un dueño y Señor. Él es Jesucristo. La inscripción de la moneda, del denario, era del emperador, que si bien era de masa, era una figura y el emperador se sentía grandioso, ¿verdad? Se sentía que era el number one, era lo máximo, que lo merecía. Pues se decía sumo pontífice e hijo del divino Augusto. Era la máxima autoridad a la cual la nación romana, y en este caso la judía, había sido providencialmente vasallada por ellos. Muchos lucharon con eso y trataron de librarse de ese yugo infructuosamente. Pero Jesús no se identifica como un revolucionario insurrecto, diciendo, es injusto este tributo, acabemos con las clases sociales y la operación del imperialismo romano, o diríamos ahora en día del yanqui, como hubieran dicho las socialistas latinoamericanos en el siglo XXI, ¿verdad? El principio que nos da el Señor Jesús es de respeto a la autoridad, como aquellos que Dios ha puesto para dirigir y gobernar y cuidar. Vayamos a Romanos 13, 1 al 7. Ahí encontraremos esta verdad. Hay que honrar las autoridades como corresponde, dirigiéndonos a ellas respetuosamente y orando por ellas, porque esto es agradable a Dios. Primera de Timoteo 2, 2 al 3. El respeto a las autoridades se manifiesta también pagando los impuestos debidos. ¿Cómo podemos manifestar nuestro respeto a la autoridad? Pagando los impuestos debidos. En este caso nuestro, el predial, el IVA, el ICR, etcétera, ¿verdad? Los cristianos debemos de ser buenos y respetuosos ciudadanos porque le pertenecemos al Dios justo y todopoderoso y damos testimonio de Él. Estamos reflejando lo que creemos en el Dios todopoderoso. ¿Estamos reflejando fraude?
Ese no es mi Dios. ¿Sí me explico, mis hermanos? Y en esto sí que muchos fallamos. Nos excusamos diciendo que son injustos los impuestos, que no nos alcanza y que nos oprimen. Y además que simplemente ellos les dan un uso inadecuado, se roban lo de los impuestos. Pero pregunto, ¿cuántos de nosotros nos interesamos en ver el uso de los impuestos que pagamos de acuerdo a los proyectos a los que son destinados y ejerciendo respetuosamente nuestros derechos ciudadanos? Muy pocos dan seguimiento en qué se gastan nuestros dineros. Para eso hay unas páginas de transparencia. Hay muchas formas de saber en qué se gasta nuestro dinero, así como lo hace nuestra tesorera, que nos debe dar un informe mensual, ¿verdad? Un informe mensual de cuánto entra en las ofrendas y diezmos, cuánto sale en gastos, ¿verdad? ¿Qué saldo tenemos? Eso es justo. Debemos de hacerlo, debemos de continuar haciéndolo. Bien, hermanos, pero si criticamos y nos quejamos, eso sí es que hacemos. Somos buenos muchas veces para criticar y quejarnos y le buscamos eludir hasta donde sea posible a toda clase de impuestos. Otra pregunta, ¿quién eligió a esos gobernantes malos que nos tienen gobernando hoy o en el pasado? Nosotros mismos, ¿verdad? Ya sea votando a favor o en contra, incluso dejando de votar. Cuando dejas de votar, dejas tu derecho ciudadano y otros lo aprovechan. Malamente, ¿verdad? Pero así sucede. Entonces, todo esto hace, y fíjense bien, todo esto, si tú votas o dejas de votar o votas, Dios en su providencia lo permite para enseñarnos a someternos a Él, o sea, a Dios, y respetar la autoridad, aunque a veces tengamos los gobernantes más pésimos y malos, pero son los gobernantes que merecemos, para que reconozcamos a nuestro soberano Rey, Rey de reyes y Señor de señores. Pero hay que pagar impuestos. Si te beneficias del dinero del imperio, ¿verdad? En aquel caso los romanos, y las comodidades que por medio de él puedes obtener, no dudes en tu obligación de pagar los impuestos debidos al gobierno bajo al cual estás sujeto. Por ejemplo, tenemos agua potable, tenemos pavimento, tenemos luz, tenemos seguridad, aunque bueno, ya saben que todo es fatal, ¿verdad? Pero hay de eso, los principios son buenos, ¿verdad? Bueno, todo eso se paga con nuestros impuestos. Pablo nos exhorta en la carta a los Romanos, capítulo 13, verso 7. Pagad a todo lo que debáis. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Hay buenos gobernantes. Hay unos muy malos, ¿verdad? Oremos por ellos, mis hermanos. Pero participemos y respetémoslos. Respetemos nuestro gobierno siendo buenos ciudadanos. En este caso, pagando nuestros impuestos. Es probable que esos mismos creyentes romanos que escucharon el testimonio de Pablo no querían pagar impuestos. ¿Cómo vamos a pagar impuestos si van a matar a Pablo? Si lo tienen encerrado por predicar la palabra. Pero se les enseña que deben de cumplir con sus deberes ciudadanos, pues en alguna medida son también beneficiados al ser parte de una nación con un gobierno establecido. Se manda entonces dar respeto a las autoridades, pagando los impuestos, pero también la enseñanza de Jesús es observando la sujeción de vida. Observando la sujeción de vida. El mismo texto de Romanos 13 nos habla de esto mismo. Ahora bien, César en realidad no era el verdadero Augusto, ni el sumo pontífice, ni como tal nunca podía ser reconocido como creyente alguno, ¿verdad? Simplemente debía ser reconocido y obedecido como una autoridad puesta por Dios y sujeta a Dios, aunque éste manifestara lo contrario y no creyera en Dios, en el Dios verdadero, como nuestros gobernantes. Ellos deben de sujetarse a las constituciones, a los senadores, diputados, etcétera, ¿verdad? Pero, y a Dios, pero si no creen en Dios, pues no es problema. Dios los tiene sujetos a ellos. Bien.
En este sentido, hay un principio que todo nivel de autoridad, en toda relación en la que nos encontramos, debemos observar. Y este principio se declara en lo que respondió Pedro y los apóstoles allá en Hechos 5:29. Dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este es un principio que debemos de tener muy claro. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso no podemos, por motivo de conciencia, sujetar la palabra de Dios, aprobar o promover o sujetarnos a leyes que van contra la expresa y revelada voluntad de Dios, la cual manifiesta en su palabra. Por eso no podemos elegir descuidadamente a nuestros gobernantes, ni participar en movimientos políticos que parten de la premisa de no existencia de Dios. Pues partiendo de esto, se rebelan contra todo lo que Dios dice y enseña. Esto no quiere decir que entonces nos vamos en desobediencia a las autoridades, porque no se identifican como creyentes, sino en aquellos aspectos que pretenden llevarnos a actuar en contra de lo que expresamente manda Dios. No podemos obedecer al hombre y caer en desobediencia a Dios. Si eres médico, tú no puedes practicar un aborto, aunque la ley diga que se puede hacer, aunque en cualquier etapa del embarazo. Si eres profesor, tú no puedes enseñar a tus alumnos la ideología de género, aunque el gobierno obligue a ello. El derecho a desistir y el respeto por el otro no nos debe obligar a aceptar y reconocer como lícito algo que Dios dice claramente que no lo es. Queridos hermanos, por lo que no podemos obligar a nadie a que viva como Dios dice en su palabra. No podemos obligar a nadie a que acepte al Señor Jesucristo. No podemos obligar a nadie a que haga las cosas como dice la palabra de Dios. Pero tampoco nadie nos puede obligar a nosotros a vivir en contra de lo que Dios dice. ¿Sí me explico? No podemos obligar a nadie a que viva conforme a la palabra de Dios. Pero tampoco nadie nos puede obligar a que nosotros no vivamos conforme a la palabra de Dios. El respeto a las autoridades nos debe llevar a observar la sujeción de vida. Jesús le dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En tercer lugar, hermanos, Jesús nos enseña a que debemos tener una entrega total a Dios. Jesús nos enseña a que debemos entregarnos en totalidad a Dios. Por lo que hago un llamado a la iglesia. El Señor Jesús nos enseña a darnos en totalidad, pues le pertenecemos en totalidad. No hay medios cristianos. O eres cristiano o no eres cristiano. Por lo que el Señor Jesús también dice en Marcos, capítulo 12, verso 17, dad a Dios lo que es de Dios. Esto es una entrega total a Dios. Es nuestra tercera enseñanza, una entrega total a Dios. No solo hay que respetar la autoridad puesta por Dios, sino a la autoridad suprema, que es Dios mismo, honrándole como el único Dios. César no era el sumo pontífice, aunque se atribuía este título, como Dios, como tampoco lo es el Papa en Roma. Solo Cristo. Hebreos 13:1 dice, por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Muchos creyentes se negaron a reconocer al César como soberano Señor y Dios, al negarse quemarle incienso, y prefirieron la muerte antes de declarar como Dios y Rey soberano al emperador de Roma. Por muchos años, siglos, la iglesia fue perseguida por los emperadores romanos crueles. Les llenaban de aceite a los cristianos si no blasfemaban contra Dios, y si no los adoraban a ellos, les prendían fuegos y eran antorchas vivientes. Los agarraban en familia y los mandaban a que se los comieran las fieras en el Coliseo. Era tremendo, hermanos. Estos creyentes sabían lo que significaba el acto de adoración. Que ese acto estaba establecido únicamente y exclusivamente para Dios. La honra suprema, la devoción plena, el reconocimiento de su magnificencia
y su grandeza suprema, la entrega total a su majestad, están reservadas de manera exclusiva para nuestro Dios. Y Él nos demanda esto mismo. Podemos ver, voy a hacer 3 lecturas nada más porque hay muchas. Salmo 29, 1 y 2. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová honra debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Salmo 95, 1 al 7. Venid, aclamemos, alegrémonos en Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyos. Suyo también es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nuestro pueblo, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Hermoso el Salmo. Y lo vamos a Romanos 11, versículo 36, de 33 al 36. Oh, profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Por lo que pregunto, mis hermanos, ¿ante qué o quién rindes tu vida? Si no es a Cristo, estás en idolatría y abierta rebelión contra Dios. Y no estás dándole a Dios lo que Él demanda, la entrega total a nuestro Dios. No hay términos medios. O vives para vida o mueres para muerte. Es por eso que debemos de vivir sirviéndole como el soberano Señor. Tu vida en vida la puedes mostrar sirviéndole a Dios como el soberano Señor. Los creyentes se negaron a decir al César, el César es Señor, porque ellos entendieron que solo Cristo era soberano Señor, aquel ante quien doblaban su rodilla, aquel a quien debían todo y entregaban toda su vida a su servicio, aquel ante quien no podía reservarse absolutamente nada. Dios es dueño de todo y de todos, y no hay nada que podamos reservar para nosotros como si no fuera de Dios. Salmo 24, 1 y 10 nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y el versículo 10 dice, ¿quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria, Dios, el Rey de gloria. Y luego dice, Selah, silencio, Jehová es el Rey de la gloria. Medita en esto, mi hermano. Decía el salmista, Dios es el único soberano, Señor de nuestras vidas, el que dice y se hace, el que manda y todos deben de sujetarse en obediencia. Y aunque hoy no vemos que todos se someten a Él, vendrá el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que el Señor Jesús es nuestro Señor. Porque escrito está, dice la Biblia, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Romanos 14, 11. Con cuánta abnegación, compromiso, dedicación y amor sirves a Dios, mi hermano. Con cuánta abnegación, con cuánto compromiso, con cuánta dedicación, con cuánto amor, con cuánta pasión servimos a nuestro Dios. ¿Esperas que Él te retribuya algo como si te debiera algo a ti? ¿Acaso no has entendido o no hemos entendido lo que significa que Dios es tu dueño, tu Señor? A Dios, lo que es de Dios, nos lleva a una entrega total, confiando por completo en Él para nuestra salvación. Cuando confiamos en Dios, nos lleva a una entrega total, confiando por completo en Él para nuestra salvación. El Imperio Romano brindaba seguridad a sus ciudadanos,
buenos caminos, obras de infraestructura de aquel tiempo, prodigiosas, que beneficiaban la economía, pero asimismo exigían tributos y obedecían ser fieles sin reservas. Pero el Imperio Romano con el tiempo desapareció. Pero Dios ha sido refugio de su pueblo de generación en generación, como nos dice el Salmo 91. El pueblo de Dios ha visto que solo puede confiar en Él para su eterna salvación, la cual puede empezar a disfrutar aquí y ahora por medio de la fe en Cristo. Pero se consumará cuando Él venga en gloria a juzgar a los vivos y muertos y dar recompensa a sus siervos que le sirvieron con fidelidad, que creyeron en sus promesas y esperaron en ellas. Solo Dios puede hacer preservar y servirle a cada uno de nosotros. Confiemos en Él, mis hermanos, para dar a Dios la honra debida a su nombre en vida. Y podemos entender el camino que debemos de andar, porque Él nos ha hecho un camino para que andemos sobre las obras que Él ya ha hecho. ¿Se acuerdan allá en Efesios que dice que somos hechura en Cristo, creados en Dios para buenas obras, las cuales Él preparó para que nosotros anduviésemos sobre ellas? No podemos confiar en la elocuencia o carisma de los maestros que vemos por el WhatsApp o en el YouTube o en el Google o en cualquier red social. Hay muchos falsos maestros muy carismáticos. Hablan tan bonito, pero hablan lo que el oído quiere oír y no la palabra de Dios. Hablan con elocuencia los falsos maestros. Debemos de confiar no en la elocuencia ni en la sabiduría humana, sino en el tierno amor de nuestro Padre Celestial que nos asegura la salvación en Cristo Jesús, quien pagó en nuestro lugar la culpa de todos nuestros pecados. Esto es, confiar por completo en Él para nuestra salvación. Hoy hablemos de lo que le pertenece a Dios. Dios es dueño de todos y cada uno de nosotros. Por lo que tengo un desafío, mis hermanos. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El mandamiento del Señor. Nuestra autoridad suprema es Dios y en consecuencia debemos de respetar y sujetarnos a las autoridades puestas por Dios. Oremos por nuestros gobiernos. Oremos por el nuevo presidente en Estados Unidos y por el saliente. Oremos por Israel. Oremos por el mundo que está necesitado tanto de Dios. Oremos por nuestro México. Oremos por nuestro estado, Chihuahua, por nuestra ciudad Juárez. Oremos por las autoridades puestas por Dios. Podemos poner nuestra vida ante la grandeza y majestad de nuestro Dios. Rindamos nuestra vida ante Él. ¿Lo estamos haciendo tal como Él nos manda, hermanos? ¿O estamos actuando en rebelión contra Dios? Recordemos que a Él no le podemos engañar. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos permita realmente vivir rendidos por completo a Él y a su buena, agradable y perfecta voluntad. Oremos. Nuestro buen Dios, te pedimos, Señor, que tú te manifiestes en nuestras vidas, que podamos ser de esos hijos fieles que tú deseas que seamos, que podamos entregarte toda nuestra vida, Señor, amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y que tu nombre sea glorificado, Señor. Que vivamos de acuerdo al Dios Todopoderoso en el cual creemos. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén.